Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Ah, bueno, yo muy agradecido por poder recordar nuevamente que sin la muerte de Jesús no existe vida en el reino de Dios. Y gracias, Hernán, por la cena y por recordarnos esto. Bueno, estamos para los amigos que nos visitan. Los últimos meses hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. Para los hermanos que están acompañándonos y los amigos que están en Zoom, seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo y ha sido para mí personalmente muy animante poder ser consciente de que realmente la vida en el reino de los cielos no es posible con nuestros esfuerzos humanos. Y creo que eso quita toda la frustración, todo el miedo, toda la inseguridad y anima bastante. Entonces, básicamente, creo que no es mucho lo que podemos aportar para vivir la vida cristiana. Y vamos a empezar a estudiar en el libro de los Hechos. Y quiero pedirle que me acompañen en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Es interesante si llegan a estudiar el tema del Espíritu Santo en los evangelios. Juan hace una conexión casi como de serie de televisión al pasar de Juan a Hechos. En el Evangelio de Juan, como aprendimos, Jesús está anticipando todo lo que va a ser la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero los hermanos todavía no han recibido el Espíritu Santo. O sea, les está contando lo que el Espíritu puede llegar a hacer. Pero en Hechos, ya todo el libro de Hechos va a narrar lo que el Espíritu Santo hace. Y no solamente es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia como comunidad, sino lo que el Espíritu hace en cada individuo. Y eso estaremos estudiando un poquito lo que queda este año y arrancaremos el otro año estudiando más acerca de la obra del Espíritu Santo ya en el interior de cada uno, pero también en la iglesia. Nosotros estamos predicando en dos comunidades pequeñas ahorita acá en Barranquilla y allá en cerca de Bogotá, en Zipaquirá, que son más o menos similares en cierta forma, pero es animante también porque si creemos lo que la Escritura dice acerca del Espíritu, vamos a ver milagros los próximos años. O sea, vamos a ver cosas muy, pero muy grandes y a eso es a lo que está apuntando el mensaje. Bien, entonces, en Hechos 1, en el versículo 1, dice así. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y el primer libro es el Evangelio de Lucas, que Lucas lo podemos leer también con el Evangelio de Mateo. Y son dos palabras claves, ¿no? De poder mirar lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Y la obra del Espíritu Santo, como aprendimos, no puede estar separada de la enseñanza de Jesús. Las dos cosas van juntas. Todo lo que él hizo es una expresión de su carácter, es una expresión de su manera de pensar, de su manera de ser. Entonces, estas dos palabras claves. Él empezó a hacer y enseñar. Y también aprendimos en Lucas de cómo Lucas se esfuerza por hacer seguimiento a la obra del Espíritu Santo primero en la vida de Jesús. Y si vemos a Jesús en Lucas, vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo obró en su vida, pero Lucas está apuntando a que el que entienda esto, crea que el Espíritu Santo va a obrar en esa vida igual que como obró en Jesús. No con todos los milagros y todo eso, sino en su carácter, como compartía Rochi en la bienvenida. Bien, luego dice versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y esto creo que es animante porque este es nuestro segundo servicio este año aquí en Barranquilla. ¿Sí? No, tercero, ¿no? Es tercero. Y todavía hay muchas cosas por aprender, por corregir, por crecer, pero es animante que el Espíritu de Dios nos va a ir guiando y Él nos va a ir mostrando
lo que es necesario ir mejorando, nos dará los recursos, ministerio de alabanza poderoso, guitarra, voces. Tal vez a algunos le van a perder miedo a cantar y no se les va a trabar la voz cuando están ahí. Sí, pero Dios va a proveer todo y este lugar será pequeño el otro año, después de ver la gloria de Dios. Muy bien, entonces él sigue diciendo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había escogido. Sí, esas instrucciones son bien importantes. Y si vamos parte de las instrucciones, hay en Mateo 28 un pasaje que todos conocemos muy bien. Parte de esas instrucciones destaca, dice en el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos y amigos que nos están visitando acá en Zoom y acá presencial, queremos vivir el cristianismo que Jesús enseñó. Necesitamos unos a otros enseñar todo lo que Jesús enseñó. Todo, esa palabra es clave y hoy creo que vamos a hacer un poco de énfasis en eso porque ahí es donde está la clave para vivir en el Espíritu. Entre más conozcamos acerca de la enseñanza de Jesús, más vamos a ser conscientes de que no la podemos vivir con nuestros esfuerzos humanos. Necesitamos poder de lo alto. Y cuando ese poder es liberado, suceden cosas como lo que compartía Hernán. Nuestras vidas son transformadas pero de dentro hacia afuera, o sea, no es algo externo que hacemos cosas cristianas, es Dios obrando con su poder dentro de nosotros lo que nos va a impulsar a hacer cosas cristianas. Es cristianismo real lo que está prometiendo acá nuestro Señor Jesús. Entonces, él le sigue diciendo a los discípulos, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. En Hechos 1 versículo 3. Segunda parte del versículo 3 dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. De eso se trata el cristianismo, del reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de poder, es de poder. Y es necesario entenderlo desde el principio, pedirle a Dios que nos dé sabiduría a los que están apenas conociendo, entender que el reino de Dios no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata del poder de Dios obrando a través tuyo. Sí, eso es espectacular si lo vamos entendiendo. Y les voy a confesar con Bernardo, o sea, yo estoy entendiendo esto los últimos 10 años, 12 años de mi vida como cristiana y voy a completar 30 el otro año. Sí, o sea, la revelación de Dios es continua, o sea, nunca vamos a dejar de aprender. Luego le sigue diciendo a los discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Este detalle es importante a la hora de leer los evangelios. Todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos no se haría realidad hasta que ellos recibieran el Espíritu Santo. Los evangelios está la etapa de instrucción de Jesús. Sí, ahí Jesús no tiene mucha expectativa a los discípulos porque Jesús sabe que ellos no podrían vivir sus enseñanzas con sus propios esfuerzos. Necesitarían que recibieran el Espíritu Santo. Luego me voy a saltar al versículo 8. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos, mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí, o sea, esto es una realidad y Dios lo puede hacer. Yo recuerdo mis primeros días de discípulo lleno de pánico al tratar de invitar personas a conocer del evangelio. Y el pánico era tan fuerte que
Si íbamos a invitar el domingo, desde el jueves o viernes yo ya estaba así y con taquicardia, del pánico que me daba hablar de la palabra de Dios. Pero también recuerdo orando y cómo Dios quitaba el pánico y podía hacerlo con tranquilidad, sin pensar en que la gente me iba a rechazar, o sí me iban a rechazar, pero no me iba a afectar. ¿Sí? Y con el paso de los años he visto también cómo Dios me ha ido transformando por dentro y su poder ha ido fluyendo cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que puedo seguir haciendo hoy? Recordar un poco de cómo lo hizo nuestro Señor para que tengamos la visión de seguir los pasos de Él. ¿Cómo fue que los discípulos llegaron a este momento en el que ellos recibirían el Espíritu Santo? Ahora, para muchos de nosotros que hemos seguido la enseñanza ya por tiempo, esto puede ser como repetición, pero hay amigos y hermanos que apenas están escuchando estas cosas, entonces estoy pensando sobre todo en que nos escuchan por primera vez. Entonces, ¿cómo lo hizo nuestro Señor? Lo primero que Jesús atacó, que Hernán también lo mencionó un poquito en el principio con la cena, fue la religión de la autosuficiencia. Los evangelios, la enseñanza de Jesús, está atacando, pero de manera frontal, el evangelio de la autosuficiencia. Entonces, ese evangelio de la autosuficiencia, ¿qué es lo que predica? Tú puedes hacerlo. Y de eso está saturado el mundo. Tú puedes hacerlo. El reino de los cielos es totalmente lo opuesto. En el reino de los cielos se predica el evangelio de la debilidad para que se muestre el poder de Dios. Totalmente contrario. Entonces, morir a esas ideas de autosuficiencia no va a ser tan sencillo. Pero en la medida que cada uno avanza y entiende que es incapaz de vivir el evangelio con su propio esfuerzo, el poder de Dios se va a ir mostrando y su vida va a ir siendo transformada. Entonces, ahora les pido que me acompañen a Mateo 5:3. Vamos a mirar algunas cosas básicas ahí en el Evangelio. Mateo 5:3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es muy conocida esta parte como las bienaventuranzas. Ahora, lo interesante es entender lo que Jesús está diciendo. Y lo primero que quiero que repasemos rápidamente es qué significa ser bienaventurado. ¿Sí? ¿Qué era lo que entendían ellos? O sea, imagínense estas personas que habían vivido por siglos separados de Dios, objetos de la ira de Dios, como enemigos de Dios. Y de repente aparece Jesús y les dice, mira, traigo noticias de Dios. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiar tu conciencia. Él quiere sacarte de una condición y ponerte en otra. Al que entiende eso y lo cree y se deja guiar por Jesús, viene esa condición de bienaventurado. ¿Sí? Entonces, para explicarlo mucho mejor, voy a leer rápidamente en Efesios 2, tomen ahí como referencia, yo voy leyendo. Efesios 2, versículo 1. Voy a leer del versículo 1 al 9. Entonces les dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Esa es una realidad en el reino de los cielos. Quien no está con Dios está muerto espiritualmente. ¿Qué significa? Que si esa persona llega a morir, esa persona no va a pasar la eternidad con Dios. Así es. No va a pasar la eternidad con Dios. Pasará la eternidad alejado de Dios. Y esa es como la gran tragedia vista desde la perspectiva de Jesús. Jesús, él vino para que esto no pasara. Pero cada uno de nosotros y el que esté viviendo como esclavo del pecado está muerto espiritualmente. Esa es su condición real. ¿Sí?
Dice acá, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Qué está diciendo él? Pues el que está muerto espiritualmente está sometido al poder del espíritu que controla este mundo. Y ese espíritu ya tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que procura? Mantenernos separados de Dios. O sea, desde el principio, Satanás, que es el espíritu, ha querido mantener al ser humano separado de Dios. Y un buen aspecto o algo que él utiliza muy bien para mantener al ser humano separado de Dios es la autosuficiencia. Porque cuando creemos que podemos, no necesitamos de Dios. Es así de sencillo. El que cree que puede, no necesita de Dios. El que está bien económicamente, en su salud, familia, bienestar total, no necesita de Dios. Pero es un engaño terriblemente grande, porque a veces Dios tiene que llevarnos a tocar fondo para entender que lo necesitamos, que necesitamos de Él, de su amor, de su gracia, de su poder, ¿sí? Entonces, Él sigue diciendo, y ahí se incluye el apóstol Pablo, dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Quién piensa eso? O sea, ¿quién puede imaginarse que hoy día pueden haber personas que son objeto de la ira de Dios? Nadie. De hecho, en este tiempo puede haber, con excepción de algunos países como lo que está pasando en Venezuela y todo lo que vivimos toda la humanidad con el tema del COVID, muchos pueden pensar, no, pero si Dios es puro amor, o sea, ¿Él cómo se va a enojar con la gente? ¿Cómo Dios va a descargar su ira contra la humanidad? ¿Sí? Pues, en mi opinión personal, todo esto que pasó con el COVID, para muchos era un juicio de Dios. A ver si la humanidad se quebrantaba en su corazón y lo buscaba. Para los creyentes, la muerte no es un problema, es un regalo que Dios nos da porque salimos de acá para estar con Él. Los que morimos o los que murieron creyendo en Cristo, paz total. Pero los que no, se perdió la oportunidad de estar con Cristo. Entonces, este tema de la ira de Dios es algo que se mantiene vigente, pero como no meditamos en eso, no nos damos cuenta. Pero sigue diciendo en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Al que entiende eso, o sea, esa transición de ser muerto y luego resucitado espiritualmente, el que lo entiende es bienaventurado, porque tiene el favor de Dios, porque Dios le está dando fe para poder entender. Pero no solo eso, sino que está cambiándole la condición. Y dice acá, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos hizo sentar, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, versículo 8, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, autosuficiencia, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que produce el Evangelio, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ahí vemos, o por lo menos yo veo varias cosas, ¿no? Uno, bienaventurado el que pasa de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Es una resurrección espiritual. Bienaventurado el que pasa de ser enemigo de Dios, objeto de la ira de Dios, a ser hijo de Dios, objeto de sus bendiciones, objeto de su gracia, objeto de su instrucción,
de su perdón constantemente, objeto de su sabiduría. Eso nos hace bienaventurados. No es que somos bienaventurados porque nos va bien en esta vida, porque el evangelio no es para esta vida, es para la vida eterna. Entonces somos bienaventurados si nos está yendo bien en nuestro caminar hacia la vida eterna, no mientras estamos acá, porque esto es temporal. Y lo otro, bueno, ya, entonces el segundo punto es que el reino de los cielos es un reino de poder, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y regresamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3, acompáñenme los que me están siguiendo ahí con la Biblia. Entonces estamos hablando de que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los que reconocen que necesitan de Dios. Sencillo. O sea, es básico, pero es difícil. Ahora, ¿cómo Dios hace para liberar su poder? Que es lo que vamos a ver estudiando en el libro de los Hechos. ¿Cómo Él está liberando poder constantemente? En Mateo 5:4, Él dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Y a qué está haciendo referencia Jesús ahí? Está haciendo referencia al sentimiento que experimenta una persona cuando siente que está separada de Dios a causa de su pecado. Y ese lloran es luto, o sea, al que le entra el corazón de luto, porque entiende que su pecado la separa de Dios. Y él describe ese dolor, esa palabra llora tiene un contexto muy grande. Describe ese dolor similar al que experimenta una persona cuando ha perdido un ser querido. Para que nosotros entendamos eso, para que nos duela el pecado, Dios tiene que liberar poder. El Espíritu Santo tiene que intervenir. Ahora, es posible que alguien diga, no, pero yo no entiendo nada de esto. A mí no me duele el pecado. Y Jesús dice que en el reino de los cielos, por dar un ejemplo, el enojo es como el homicidio acá. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Pero ¿a quién le duele el enojo? Pues una persona se enoja, insulta a otros, los maltrata, los humilla, hace lo que quiere y no se siente mal. Porque el Espíritu Santo no ha intervenido. Pero si una persona que está buscando de Dios y entiende que esto está mal y va con Dios como ese pobre en espíritu y le suplica y le clama, le llora, que le dé un corazón sensible, Dios libera poder. Y cuando libera poder, el enojo empieza a perder poder en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ya le duele. Porque le duele enojarse con otros, porque le duele el daño que le puede hacer a otro por medio de su enojo. Y el enojo es algo que en este mundo es normal. La gente se enoja por tonterías, ¿sí? Pero el que va entendiendo el evangelio y va experimentando el poder de la enseñanza de Jesús, eso le va quitando poder al pecado. Y hay esperanza de cambio. Los hogares pueden ser renovados. ¿Sí? ¿Cuántos hogares hoy día no son acabados por el enojo? Porque una persona no soporta a alguien enojón o enojona. Es algo muy difícil. Pero para el que entiende que en el reino de los cielos el enojo es como el homicidio acá, ahí lo pueden leer más adelante, Mateo 5:21. Eso Dios libera poder y empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Y cómo libera poder? Primero, tiene que perdonar tanto enojo que ha hecho tanto daño a la gente. Y es lo primero que Jesús va a hacer. Como reconoce que eso es dañino, que eso ofende a Dios, que eso es ser esclavo del pecado. Y al que reconoce, Dios lo perdona y lo consuela. Pero ¿cómo lo va a consolar? Es el segundo punto de esta parte. Entonces Dios tiene que liberar
mansedumbre, que es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Y es lo que dice ahí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. O sea, es una cualidad del carácter de Cristo, la mansedumbre. Entonces, para que alguien no sea esclavo del pecado, necesita ser manso, desarrollar un carácter manso. Eso proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da un nuevo carácter, un carácter como el de Cristo. Y desde esa mansedumbre, el corazón tiene una disposición como innata, como en automático para ser guiado por la palabra de Dios. Ahora, la mansedumbre es totalmente opuesta a la autosuficiencia, porque para vivir en mansedumbre hay que morir al orgullo de la autosuficiencia. Hay que reconocer que no podemos solos. Ser manso no es no pelear, no es quedarse quieto, yo soy tranquilo, no peleo con nadie, no. El manso es una persona que está determinada a batallar dentro de sí misma contra toda la maldad que aún sigue ahí, pero con la ayuda de Dios. Es alguien que está determinado a creer en todo lo que dice la palabra de Dios para desarrollar un carácter como el de Cristo. Eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos del poder de Dios. Esa mansedumbre viene con el Espíritu Santo. Entonces, para el que recibe el Espíritu Santo, hay mucha esperanza de que su vida pueda ser transformada. Y luego él dice que también libera poder por medio de su palabra. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Hambre de la palabra de Dios. Nosotros hemos compartido muchas veces, varios años en Venezuela, y nosotros vimos con nuestros ojos personas buscando comida, la desesperación en el ser humano cuando no hay comida. Vimos filas o colas de personas para comprar 2 panes desde las 5 de la mañana en una panadería. Una cola que duraba 1 hora, 100, 200 personas por 2 panes porque eran regulados. La gente no tenía problema para madrugar. Vimos personas peleando por 1 litro de leche. Sí, o sea, vimos personas persiguiendo, vimos un grupo de hombres con tremendos puñales persiguiendo a uno que se había robado un bultico de yuca. Y ya le habían dado 2 puñaladas en las piernas. Cuando llegaron donde estábamos nosotros, yo como que logré, algo me dio fuerza por dentro, Dios mismo. Y como que pararon y mientras ellos como que vieron las manos, esta persona se escapó. Pero ya estaba en el piso y ya iban a apuñalarlo. Esta persona robó por hambre y los otros lo iban a matar porque les robó comida. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de que el que tiene ese deseo profundo de conocer la palabra de Dios, de entenderla y de vivirla, será saciado. Será saciado. Entonces, ahí Dios está liberando poder. El que quiere entender su palabra, Dios tiene que liberar poder para que la entienda, porque eso no se trata de nuestra inteligencia. Se trata de lo que Dios hace por medio de su palabra. Pero Él está apuntando, dice, sed de justicia también a la necesidad del Espíritu Santo, que el apóstol Juan desarrolla muy bien el tema de la sed en relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es otra cosa? Pues el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Qué más sigue diciendo Jesús? Él libera poder cuando nosotros tenemos misericordia del prójimo. Mateo 5:7. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. No, bienaventurados los misericordiosos,
El que entiende su necesidad de Dios va a entender también en el Espíritu Santo la necesidad de Dios que tiene su prójimo. Entonces compartía en el principio, comunidades pequeñas. Imagínense cómo sería la vida de cada uno si desarrolla un corazón tan sensible que le duele que su vecino, su esposa, su hermano, su madre, cualquier persona cercana está separada de Dios, está muerta espiritualmente, es enemiga de Dios. Imagínense si somos conscientes de eso, si en el corazón se entiende. O sea, cada persona que va a hacer no se puede quedar callada. Va a tratar de llevar el evangelio a otro que lo va a liberar de la esclavitud del pecado. Pero si nosotros esperamos a que eso venga, sin la ayuda de Dios no vamos a hacer nada. Y es lo que pasa con muchos hoy día. Están ahí quietos, esperando que alguien tome la iniciativa de ir a hacer algo. Pero el que es consciente, si esto es lo que yo debo estar haciendo y no lo estoy haciendo, es porque el poder de Dios no está obrando en mí. Tengo que hacerlo. Entonces, de buscar el poder de Dios. Pero no solamente es con relaciones para ayudar a otros a encontrar el evangelio, relaciones interpersonales, en las familias, relaciones entre los esposos, padres e hijos. ¿Por qué tantas peleas al interior de los matrimonios, peleas entre padres e hijos? Porque no hay misericordia. Porque un hijo puede percibir una agresión de un mal tono del padre, reacciona, le contesta feo, le falta el respeto, se genera un ciclo, el papá le reacciona peor, se separan. Pero cuando empezamos a desarrollar esa misericordia que proviene del Espíritu Santo, no se ven ofensores, se ven personas necesitadas de Dios. O sea, no tomamos personal lo que los otros hagan con o sin intención para ofender. Eso es otro nivel, es el nivel del Espíritu Santo. Es como Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va generando esa transformación? Pues en la medida que vamos viviendo lo que Jesús está enseñando. Les decía al principio, necesitamos para poder vivir en el Espíritu, necesitamos estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios todo el tiempo. Necesitamos conectar con la maldad que aún tiene que ser erradicada dentro de nosotros, para que conscientemente busquemos del poder de Dios para que la arranque o la controle, porque a veces Dios dice, sabes que yo no voy a quitar esa maldad de ti. La voy a dejar ahí para que tú dependas de mí. Entonces una persona, por ejemplo, volviendo al caso del enojo, de pronto Dios decide, sabes que yo no te voy a quitar el enojo. Lo voy a controlar por medio de mi espíritu cuando tú busques ayuda. Pero si tú no me buscas, yo dejo que tu enojo te controle y que haga desastres contigo y en todo tu entorno. Pero si me buscas, yo libero poder y lo mantengo a raya. Y así con cualquier otro pecado. Entonces, hay esperanza, mucha esperanza. ¿Qué vamos a seguir estudiando? Cómo Dios sí hizo todo esto en la vida de los primeros cristianos. ¿Cuál va a ser el impacto de vivir así en nuestras comunidades, en las iglesias donde estemos? Pues, y hago referencia acá y Bogotá, Medellín, Zipaquirá, los hermanos que están en otros lados. ¿Cuál es el impacto? Que en la medida que cada uno viva como alguien bienaventurado, la suma de cada individuo viviendo la manera de Jesús hace que la comunidad viva la manera de Jesús. Entonces, una comunidad donde todos están enfocados en vivir el evangelio, pues va a tener un impacto grandísimo en el lugar donde está. Pero empieza por cada uno. Empieza porque cada uno busque de Dios
en los términos de Dios. Amén. Entonces viene la pregunta para todos. ¿Quieres vivir en el poder del Espíritu Santo? Porque esa es una decisión personal e intransferible. Nadie te puede forzar. Es tu decisión. Si tú quieres vivir en el poder del Espíritu Santo y nos estás visitando, entonces puedes hablar con tu amiga, con tu amigo, con tu familiar y decir, mira, yo quiero que me enseñes la palabra de Dios porque quiero conocer ese Dios del que están hablando las Escrituras y quiero poder vivir de esa manera. Entonces, la persona que esté ahí seguramente va a decir, claro, aquí estoy para servirte. No somos perfectos, van a encontrar en nosotros muchos errores, pero no somos los mismos de hace 5 años, 10 años, 15, 20. No somos los mismos de hace 2 años, 4 meses, no somos los mismos. Dios nos sigue transformando. Ahora, algo que encontré que es clave es que esto no es posible sin fe. Y la fe debe crecer todo el tiempo. O sea, vamos a trasladarnos de esa fe que nos lleva a decir, yo tengo fe porque creo que Dios existe y porque creo en Jesucristo, a la fe que nos dice, yo tengo fe porque creo lo que Dios dice. Tengo fe porque creo lo que Jesús enseña y quiero vivir ahí. Eso implica que necesitamos vivir como aprendices de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca dejamos de aprender de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, hoy les queremos presentar a la señora Lourdes, que está ahí atrásito. Señora Lourdes, hoy está como calladita, está como... Bueno, la señora Lourdes, Dios le dio la fe para creer en esto de lo que estamos hablando, y ella va a ser bautizada ahora más tardecito cuando terminemos el servicio. ¿Amén? Muy bien, entonces, vamos a tener una oración. Amado Padre, te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesús, porque Él sabía que nosotros no podríamos vivir el reino de los cielos con nuestros propios esfuerzos. Y Él dejó tu espíritu para cuando Él se fue, Señor, cuando Él regresó contigo, dejó tu espíritu, el mismo espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos, el mismo espíritu que resucita a muertos espirituales, el mismo espíritu que transforma a hombres y mujeres pecadores y pecadoras a tu imagen y semejanza. El espíritu que libera tu poder, Señor, para que vivamos el reino de los cielos como tú siempre has querido que así sea. Padre, te agradecemos por todo esto, te rogamos, Señor, desde nuestro corazón, que nos bendigas a todos con más fe de la que imaginamos un día tener, Señor, para que podamos glorificarte por medio de nuestras vidas desde nuestra incapacidad para vivir el reino de los cielos. Padre, te alabamos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos aquí en Barranquilla celebrando el gran milagro para la gloria de Dios, que la señora Lourdes se bautiza. Pues hoy estamos muy contentos todos en nuestra iglesia por su decisión. Lo que él le quería regalarles esta escritura que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Me encanta esa escritura porque él se dirigió a los que han creído, y Jesús se ha dirigido a la señora Lourdes que ha creído y le ha dicho, ¿no?
tenga